Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos un espacio de medida fijo y ahí nos dan una asociación de conjuntos medibles EN. Y el primer inciso nos pide probar que la medida del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las medidas. Y dar un ejemplo donde esta desigualdad puede ser estricta. Entonces lo mejor que podemos tener en este caso es este menor o igual, no siempre se va a dar la igualdad. En el segundo caso es parecido pero con el límite superior, pero tenemos que agregar la hipótesis de que la medida de la unión de la asociación es finita. Pues con esta suposición extra, el límite superior de las medidas es menor o igual que la medida del límite superior. E igual también dar un ejemplo donde se dé la desigualdad estricta, ¿no? Y el último inciso es probar que esta condición es en general necesaria. Es decir, hay que dar un ejemplo donde esta desigualdad puede fallar si pasa que la medida de la unión es infinita. Nos vamos con el inciso 1. Entonces aquí tenemos que probar esta formulita que está aquí en esta nube. Entonces iniciamos, ¿no? Entonces la medida del límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? El límite inferior de n, donde se va a infinito, por definición es la intersección de la unión de los EKs, donde k es mayor o igual que n y n es mayor o igual que 1. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es a este conjunto le vamos a llamar Fn. Entonces Fn es la intersección de los EKs a partir de k mayor o igual que n. Entonces esto se ve como la unión de los Fn's, n mayor o igual que 1, ¿no? Que es esto que puse aquí. Ahora de aquí vamos a poder ver la medida de esta unión como un límite. ¿Y eso por qué? Porque el Fn, que es la intersección de los EKs k mayor o igual que n, está contenido en la intersección de los EKs k mayor o igual que n más 1. Porque aquí intersecto a partir, son los elementos que están en los k a partir de n mayor o igual, k mayor o igual que n, y aquí son más, ¿no? Digo, porque son los que son mayor o igual que n más 1. Entonces, pues si aquí es mayor o igual que n, pues claro que estoy en el n más 1, n más 2, etc. Este es el fn más 1. Entonces lo que tengo es una sucesión creciente de conjuntos medibles. Entonces, por una de las propiedades de la medida de una unión, de una sucesión creciente, es el límite de las medidas. Que tomando en cuenta que la sucesión es creciente, esta es una sucesión creciente de números, es decir, la medida del fn es más chiquita que la medida del fn más 1, y por lo tanto el límite es igual al supremo. Es el supremo de este conjunto, supremo de todas estas medidas. Y por último aquí voy a reemplazar medida de fn por algo más grande, que es este que está aquí. O sea, la medida de Fn es más chiquita que el ínfimo de las medidas de k con k mayor o igual que n. ¿Eso por qué? Porque con ese Fn es la intersección de todos estos, la intersección de k con k mayor o igual que n. Entonces Fn está contenido en cada uno de los n's. Fn está contenido en cada uno de los EKs, mientras k sea mayor o igual que n, y por lo tanto la medida de este es menor o igual que el ínfimo de las medidas de este, ¿no? Entonces tengo esta desigualdad y lo único que hago es sustituir por este ínfimo aquí. Por eso tengo este menor o igual. Pero una vez vista esta desigualdad, uno se da cuenta que esto es precisamente la definición del límite inferior de las medidas. Entonces ya recapitulando, la medida del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de las medidas. Entonces aquí va la formulita. Ahora vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo vamos a agarrar el total como los reales, la sigma álgebra como los borelianos, y mu es lambda la medida del vec, ¿no? La que asigna a cada intervalo su longitud. ¿Qué no van a ser los n's? Pues van a ser los intervalos abiertos de n a n más 1. Entonces el de 1 estaría así, el de 2 estaría así, el n en general estaría así, el n más 1 estaría así. Entonces van avanzando y son ajenos, ¿no? Siempre estos 2 a 2. Entonces, ¿quién sería la medida, perdón, el límite inferior? Bueno, aquí ya puse la definición. Pero aquí nos damos cuenta desde la intersección
Estos van a ser vacíos porque precisamente los n's tienen intersección vacía, los que son para n's distintos. Entonces aquí es vacía, entonces la unión ya es vacía y la medida del límite inferior pues es 0. Por otro lado, ¿quién es el límite de las medidas de los n's? Pues es el supremo del ínfimo de las medidas. Pero si se fijan, cada EK tiene longitud de este 1, porque va de n más 1. Entonces esto es 1 y pues en consecuencia el límite inferior pues es 1. Entonces ahí se da la desigualdad estricta, ¿no? Que este es 0, es más chiquito que 1. Entonces en general lo mejor que podemos tener es esa desigualdad de menor igual. Ahora vamos a pasar al inciso 2. El inciso 2 es esta formulita que está aquí. Pero aquí tenemos que agregar la hipótesis extra de que la medida de la unión es finita. Entonces aquí vamos a hacer la técnica de que vamos a ver esto en una como localmente en un conjunto más grande. ¿Eso qué quiere decir? Voy a agarrarme Y como la unión de los n's desde 1 hasta infinito. Entonces este es un elemento de la sigma álgebra y tiene medida finita. Y el límite superior de este conjunto, que está definido así, pues está contenido en Y, ¿no? Porque Y es la unión de todos, pues en particular está contenido en cada uno de estos y en particular también la intersección está contenida en Y. Entonces, de hecho, este conjunto y todos los elementos de la sucesión, todos viven en Y. Entonces, puedo restringirme nada más a Y para pensar el ejercicio porque todo está viviendo dentro de Y. Entonces aquí la observación importante es qué pasa cuando saco el Y menos el límite superior, es decir, cuando saco el complemento relativo. Pues como esta es una intersecciones de uniones de conjuntos que nada más tienen Y, pues nada más aplico De Morgan. Entonces este complemento se vuelve como la intersección se vuelve unión y la unión se vuelve intersección. Sería la unión de la intersección de los complementos de cada uno de los EKs. Pero ya cuando nos fijamos en esto no es otra cosa sino el límite inferior, pero de Y menos EK. Entonces ya tenemos esta formulita. El complemento relativo del límite superior es el límite inferior de los complementos relativos, ¿no? Noten que cambiamos de superior a inferior por la de Morgan. Entonces aquí ya puedo aplicar el inciso 1. Entonces el límite no, pero entonces, antes de aplicar el inciso 1, nada más aplico la medida. La medida de esta diferencia, pues es bueno, si lo estoy aplicando, falta poner aquí. La medida de la diferencia sería igual a la medida del límite inferior de Y menos n, menos infinito. Pero por el inciso 1, aquí es donde entra el inciso 1, esto es menor o igual que el límite inferior de las medidas de Y menos n. N se va a infinito. Así. Entonces aquí estamos usando el inciso 1. Y después, ¿qué hacemos? De aquí vamos a ver esta medida. Entonces esta medida, la medida de esta diferencia se vuelve la diferencia de las medidas. ¿Por qué? Porque este tiene medida finita y en consecuencia este tiene medida finita. Porque el límite superior está contenido en Y. Entonces en particular aquí todo tiene medida finita. Este conjunto está contenido en Y. Entonces la medida de la diferencia es la diferencia de las medidas, ¿no? Entonces aquí es muy importante que estamos utilizando que la medida de este es finita, ¿no? Que se sigue de la suposición de este ejercicio. Y luego aquí igual, tenemos una medida de un conjunto de diferencia, es la diferencia de las medidas. Y otra vez, porque en este caso en particular, este tiene medida finita, este también, y el n está contenido aquí, ¿no? Acuérdense, y era la unión de toda la sucesión. Pero cuando tenemos un límite inferior de una constante y una sucesión, pues es la constante más el límite inferior de esta sucesión. Y ahora vamos a pagar un precio extra para sacar este menos, y este menos va a salir aquí enfrente pagando el precio de pasar del límite inferior a superior. Eso es simplemente porque este menos transforma los ínfimos en supremos. Bien,
Entonces después de todo esto nos queda esta desigualdad, ¿no? Este conjunto es menor o igual que este. Otra vez, por hipótesis, este conjunto tiene medida finita. En este conjunto la medida de y es finita, entonces puedo cancelar, este se cancela, y puedo multiplicar por un menos, por esta menos que está aquí. Ya cuando hago estas dos operaciones, lo que me va a quedar es que la medida del límite superior de los n es mayor o igual que el límite superior de las medidas de los n, que era la desigualdad que queríamos, ¿no? Ahora vamos a dar el ejemplo donde la desigualdad sea estricta. El total va a ser los reales, la sigma álgebra de los reales medibles y la medida de la medida de la vez. Y vamos a agarrar los conjuntos n como estos que están aquí. Intervalo de 1 entre n más 1 a 1 entre n, cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces los dibujos pues van a quedar así. L1 es este que está aquí, L2 es este que está aquí y así me voy, ¿no? A 3 sucesivamente. Entonces noten que los intervalos estos van decreciendo en longitud. Se van pegando uno con el otro, de tal forma que cuando unen, juntan este punto. Y pues se van aproximando al cero, ¿no? Los extremos derechos. Entonces una primera observación es que la unión de estos intervalos es el intervalo abierto pues de 0 a 1. Y pues ese tiene medida finita, ¿no? Entonces se satisface la hipótesis del ejercicio. Ahora vamos a ver que en este caso la desigualdad es estricta. ¿Quién es el límite superior? Por definición, el límite superior es la unión de la intersección de estos cuates. Ahora, ¿quién es la unión? Cuando yo uno estos intervalos, desde 1 hasta acá, pues empezaría este es L1, este es L2, si este fuese LK, pues estaría uniendo desde aquí hasta el 1. Entonces, como aquí estoy tapando porque los intervalos están cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, me va a quedar toda la unión del intervalo desde 1 entre n más 1 a 1. Entonces, esta sería la intersección del intervalo 1 entre n más 1 hasta 1. N mayor o igual que 1. Entonces, que aquí los dibujé, ¿no? Entonces, el primero sería este intervalo. El segundo intervalo de esto sería este. El tercero sería así. Sucesivamente. Pero quiero la intersección de todos estos. Entonces, la intersección me va a quedar precisamente el intervalo que es de 1 medio a 1, cerrado en 1 medio y abierto en 1. Y por lo tanto, el límite superior del conjunto es 1 medio. Bien, por otro lado, el límite superior de las medidas, por definición, es el ínfimo de los supremos, de los secas. Pero ¿quién es la medida de k? Pues es simplemente el intervalo, es la medida del intervalo, que en este caso es 1 entre k menos 1 entre k más 1. Ahora, estos números que están aquí, estas longitudes de intervalo, se van haciendo cada vez más chiquitas. Entonces el supremo se va a alcanzar precisamente cuando k es igual a n, porque cuando k se hace más grande, las longitudes de estos intervalos se hacen cada vez más chiquitas. Entonces el supremo realmente es cuando k es igual a n. Y cuando k es igual a n, pues tengo ese que está aquí. Después de eso tengo que agarrar el ínfimo de estos números que están aquí, que simplemente es la longitud del intervalo en. Y el ínfimo de esos es 0, porque las longitudes de estos intervalos se van yendo a 0. Entonces aquí me da 0. Y aquí se ve la desigualdad estricta. El límite superior de los n es menor estricto que el límite superior, ¿no? Bien, ahí acaba el ejemplo de ese inciso. Ya por último vamos a dar un ejemplo donde la medida del total de la unión sea infinita y sin embargo no se ve este que está aquí, ¿no? Para probar que esta hipótesis, esta suposición sí es necesaria. Entonces el ejemplo va a ser otra vez los reales con la sigma álgebra de Borel y la medida de la vez. Y aquí los conjuntos que vamos a dar son van a estar en dos partes. Ln consiste en dos partes, que es el 0,2 unión este intervalo que está aquí, que es de n más 3 a n más 4. ¿Cómo se van a ver estos intervalos? Pues se van a ver así. Va a estar el 0, el E1 va a ser el 0,2 unido con el n igual a 1, 5, no, 4, 5. Que es el que está aquí. L2 otra vez es el 0,2 unido con este intervalo que va a ser el 5, 6. Y el L3 similarmente, ¿no? El 0,2 unido con este intervalo que está aquí, que sería el 6, 7.
Entonces la idea de estos es que tienen una parte en común todos los Cs y unas partes ajenas, que son estas. Bien, ahora lo primero que notamos es que la medida de la unión es infinita, porque la unión consistiría en este que está aquí con una unión infinita de intervalos. Entonces la medida de la unión es finita. Entonces ya se rompe esa hipótesis que teníamos antes. Entonces veamos cómo se comportan las medidas superiores, ¿no? Perdón, los límites superiores. Bien, para cada en, la medida de en es 3. ¿Por qué? Porque había una parte de longitud 2, que es esta, de 0,2, y otra parte de longitud 1, que es esta. Entonces la medida pues, sería 2 más 1, 3. Y como esto pasa para todo n, pues de ahí se sigue rápidamente que el límite superior es 3. Ahí está. Ahora, ¿quién es el límite superior como conjuntos? El límite superior es este que está aquí. Primero tengo que intersectar los EKs con k mayor o igual que n y luego los 1. Pero aquí notamos que en esta intersección, desde esta intersección, tenemos que, si me regreso aquí al dibujo, cuando intersecto los EKs, estas partes se van a hacer vacías. Porque precisamente agarré estos intervalos que fuesen ajenos. Las partes que sobreviven son estas, son las partes que van de 0 a 2. Entonces la intersección de todos esos simplemente es el conjunto de 0, 2. Entonces el conjunto es el 0, 2. Entonces el límite, perdón, la medida del límite superior es el 2. Entonces a ver aquí qué tengo. Entonces tengo la medida del límite superior es 2 y el límite superior de las medidas es 3. Entonces esta ya no se da. ¿Y qué falló? Pues que la medida de la unión de los n's no es finita, ¿no? Bien, pues ya nada más para terminar, el resumen es este que está aquí. Sé cómo se acuerda uno de todas estas desigualdades. Es estas las tenemos default por límites superiores e inferiores. Siempre sabemos que el límite inferior es más chiquito que el límite superior. Entonces lo único que se hace es que se va a completar esta cadena de desigualdades pues con los límites inferiores y superiores de conjuntos, ¿no? Del lado izquierdo pues es la medida del límite inferior, que es lo que queda, y del lado derecho pues es la medida del límite superior. Y el único detalle que hay que recordar es que para obtener estas sí se debe de pedir que la medida de la unión sea finita, ¿no? Si no, en general no se puede asegurar.